Hay un precio oculto en cada victoria que nadie te cuenta. Mientras todos celebran tu ascenso, pocos notan que cada escalón que subes te aleja de quienes alguna vez te rodearon. Creíste que el éxito te traería compañía, pero descubriste que te condena a la soledad. Tus conversaciones ya no fluyen, tus preocupaciones no se comprenden, tus ambiciones asustan. Y entonces lo entiendes. Subir demasiado significa dejar de encajar. Yo, Maquiavelo, he observado cómo los grandes hombres enfrentan este destino inevitable. No es una maldición, es la naturaleza del poder. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde qué región estás viendo este mensaje. Y si este video resuena contigo, regálame un like para que más personas descubran esta verdad. Porque lo que estoy a punto de revelarte no es para todos. Es para quienes se atreven a aceptar que la grandeza exige sacrificios que la mayoría jamás comprenderá. Prepárate, porque esta verdad te transformará o te destruirá. El primer golpe llega cuando descubres que tu éxito incomoda. No porque te envidien solamente, sino porque tu presencia les recuerda todo lo que ellos no se atrevieron a hacer. Cada logro tuyo es un espejo cruel que refleja sus limitaciones, sus miedos, sus excusas perpetuas. Y la naturaleza humana no perdona esa clase de verdades incómodas. Cuando empiezas a subir, las personas a tu alrededor aún pueden seguirte con la mirada. Te aplauden, te felicitan, incluso sienten orgullo genuino. Pero existe un punto de quiebre, un umbral invisible donde tu crecimiento se vuelve incomprensible para ellos. Ya no es inspiración lo que sienten, es alienación. Tus problemas ya no son sus problemas. Tus conversaciones ya no tienen el mismo sabor. Hablas de estrategias mientras ellos hablan de supervivencia. Piensas en sistemas mientras ellos piensan en el fin de semana. Esta desconexión no es culpa de nadie. Es simplemente la consecuencia natural de operar en frecuencias diferentes. Los que permanecen en la base de la montaña tienen conversaciones sobre el clima, sobre dramas cotidianos, sobre pequeñas victorias que llenan su sentido de realidad. Pero tú, que has escalado, ya no puedes fingir interés genuino en esas charlas. No porque seas superior, sino porque tu mente está ocupada con batallas más grandes, con visiones más amplias, con una hambre que ellos dejaron de sentir hace años o nunca despertaron. Y aquí está la trampa más cruel. Intentas mantener esas relaciones. Te esfuerzas por hablar su idioma, por fingir que sigues siendo el mismo, por minimizar tus logros para no incomodar. Pero cada intento de volver atrás es una traición a quien te has convertido. Cada vez que reduces tu luz para que otros no se sientan en sombras, estás negando tu propia naturaleza. Y la gente lo percibe. Huelen la falsedad en tu humildad forzada. Sienten que estás actuando, que ya no eres auténtico con ellos. La verdad es que cuando subes demasiado, las personas que antes te acompañaban se convierten en extraños. No porque cambies de personalidad, sino porque cambias de realidad. Tu mundo se expande mientras el de ellos permanece estático. Y no hay puente lo suficientemente largo para conectar dos mundos que evolucionan a velocidades tan distintas. Puedes intentar construirlo, puedes desgastarte en el intento, pero eventualmente comprenderás que algunos puentes no están hechos para resistir esa distancia. Los mediocres te dirán que debes quedarte por lealtad, por gratitud, por no olvidar tus raíces. Pero esa es la voz del miedo disfrazada de virtud. No hay lealtad en traicionarte a ti mismo. No hay gratitud en sacrificar tu potencial. Y tus raíces no están en las personas que te rodean, sino en los valores que te impulsaron a crecer. Quedarte en un lugar que ya no te desafía no es humildad, es cobardía elegante. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has sentido culpa por tu éxito?
¿Cuántas veces has deseado volver a ser quien eras solo para sentir esa comodidad de encajar? Esa nostalgia es una ilusión peligrosa, porque el tú del pasado ya no existe. Puedes recordarlo, pero no puedes revivirlo. Y cualquier intento de hacerlo es una regresión que te costará todo lo que has construido. Escríbeme en los comentarios desde qué región me lees, porque esta verdad está alcanzando a quienes están listos para escucharla. El ascenso siempre se paga con soledad. No la soledad del abandonado, sino la soledad del que camina donde pocos se atreven a seguir. Es la soledad del pionero, del visionario, del que decidió que la comodidad del rebaño no vale más que la libertad de la cumbre. Y si eso te asusta, si prefieres la calidez de la multitud antes que el frío de las alturas, entonces regresa. Nadie te juzgará, pero tampoco nadie recordará tu nombre. Aquí está la segunda verdad que pocos comprenden. Cuando subes demasiado, no solo dejas de encajar con los demás, sino que también dejas de encajar con versiones anteriores de ti mismo. Cada nivel nuevo exige una muerte simbólica. Debes abandonar creencias que alguna vez te sostuvieron, hábitos que alguna vez te consolaron, identidades que alguna vez te definieron. Y esa transformación constante es agotadora. La mayoría de las personas vive aferrada a una identidad fija. Se definen por etiquetas simples y se sienten seguros dentro de esos límites. Pero tú, al subir, te vuelves indefinible. Ya no eres quien eras, ni completamente quien serás. Existes en un estado de metamorfosis perpetua, y eso genera una sensación de desorientación que pocos pueden tolerar. No tienes un hogar emocional al cual regresar. Tu único refugio es el movimiento hacia adelante. Este proceso de transformación continua te convierte en un extraño incluso para ti mismo. Miras tus decisiones del año pasado y no comprendes cómo pudiste pensar así. Lees tus propias palabras de hace meses y te suenan ajenas. Tus prioridades cambian tan rápido que las personas a tu alrededor no pueden seguir el ritmo. Y mientras ellos te acusan de haber cambiado, tú sabes que la única alternativa era estancarte. Y el estancamiento es muerte disfrazada de estabilidad. Los que nunca han subido no entienden que crecer significa perder. Pierdes amistades que no resisten tu evolución. Pierdes comodidades que tu nueva versión ya no puede aceptar. Pierdes certezas que alguna vez te dieron paz. Y en su lugar, ganas algo que la mayoría nunca experimentará. Una claridad brutal sobre quién eres realmente cuando nadie más está mirando, cuando no hay roles que cumplir, cuando solo quedas tú y tu propósito desnudo. Esta claridad es un regalo y una condena. Es un regalo porque te libera de las ilusiones que mantienen a millones atrapados en vidas que no les pertenecen. Pero es una condena porque una vez que la posees, ya no puedes fingir ignorancia. No puedes volver a dormirte en la comodidad de las mentiras sociales. No puedes participar en conversaciones vacías sin sentir que estás traicionando algo sagrado dentro de ti. Y aquí está el dilema moral que nadie discute. ¿Es egoísta seguir subiendo cuando sabes que cada paso te aleja de las personas que amas? La respuesta es incómoda. No es egoísta, es inevitable. Porque si te detienes por ellos, eventualmente les resentirás. Y ese resentimiento envenenará esas relaciones de todas formas. Al menos si sigues subiendo, les das la oportunidad de decidir si quieren crecer contigo o quedarse atrás. Y algunos lo harán, pero la mayoría no. Los que se quedan atrás te convertirán en villano de su historia. Te acusarán de arrogancia, de deslealtad, de haberte olvidado de dónde vienes. Pero la verdad es más simple y más dolorosa. No te olvidaste de ellos. Simplemente evolucionaste más allá del punto donde sus caminos y el tuyo podían seguir siendo el mismo. Y esa divergencia no es traición, es vida.
las trayectorias se separan, las personas crecen a ritmos diferentes, y pretender que todos deben moverse al mismo paso es negar la naturaleza misma de la evolución humana. ¿Desde qué región estás leyendo esto ahora mismo? Escríbelo en los comentarios, porque necesito saber hasta dónde está llegando este mensaje. Porque lo que viene a continuación separará a quienes están listos de quienes solo estaban curiosos. Cuando aceptas que dejar de encajar es el precio del crecimiento, algo cambia en ti. Dejas de buscar aprobación, dejas de explicarte, dejas de disculparte por tu éxito, y en ese momento de liberación total descubres que la soledad que tanto temías es en realidad la puerta hacia una forma de conexión más profunda, no con las masas, sino con los pocos que también subieron, con los que entienden sin que tengas que traducir tu experiencia, con los que hablan tu idioma porque también pagaron el mismo precio. El tercer nivel de comprensión llega cuando entiendes que el rechazo no es personal, es sistémico. La sociedad está diseñada para mantener a las personas en su lugar. Existen mecanismos invisibles de control social que castigan a quienes se atreven a salir del rango aceptable. Y uno de los castigos más efectivos es el aislamiento disfrazado de consecuencia natural. Observa cómo funciona. Cuando alguien comienza a destacar, primero lo celebran. Es seguro celebrar el éxito inicial, porque todavía es alcanzable para la mayoría. Pero cuando ese éxito se multiplica, cuando se vuelve extraordinario, cuando el individuo alcanza alturas que la mayoría nunca tocará, la celebración se transforma en algo más oscuro. Se vuelve sospecha, envidia disfrazada de escepticismo, críticas envueltas en preocupación. Te dirán que estás cambiando, que el éxito te subió a la cabeza, que te estás alejando de tus valores. Pero lo que realmente están diciendo es que tu crecimiento los hace sentir incómodos con su estancamiento. Tu existencia se volvió un recordatorio viviente de que las excusas que ellos se repiten cada día son exactamente eso, excusas. Y la mente humana prefiere destruir el espejo antes que enfrentar el reflejo. Este fenómeno se intensifica en círculos cercanos. Es más fácil que un extraño celebre tu éxito que alguien que te conoció antes de lograrlo, porque el extraño no tiene que reconciliar la imagen que tenía de ti con la realidad de quién te convertiste. Pero tus viejos amigos, tu familia, las personas que te vieron luchar, tienen una versión congelada de ti en sus mentes. Y cuando superas esa versión dramáticamente, les generas una disonancia cognitiva insoportable. Ellos necesitan explicar tu éxito de una manera que no amenace su propia narrativa. Entonces, inventan historias. Tuviste suerte, conociste a las personas correctas, sacrificaste tu integridad, te volviste a alguien que no eres. Cualquier explicación es válida siempre que preserve su creencia de que ellos también podrían haberlo logrado si hubieran querido. Porque admitir que simplemente no tuvieron tu hambre, tu disciplina, tu voluntad, sería demasiado doloroso. Y aquí está la parte más peligrosa. Empezarás a internalizar esas acusaciones, comenzarás a cuestionarte si realmente cambiaste para mal, si te volviste arrogante sin darte cuenta, si el precio fue demasiado alto. Esto es el último intento del sistema por regresarte a tu lugar. Es la culpa como herramienta de control social. Y si cedes, si te permites dudar de tu camino por las opiniones de quienes nunca caminaron esa ruta, habrás perdido mucho más que el éxito. Habrás perdido tu integridad. La realidad es que no cambiaste para mal. Simplemente te volviste más tú mismo. Quitaste las capas de condicionamiento social, las máscaras que usabas para encajar, las versiones editadas de ti que presentabas para aprobación externa, y lo que quedó fue tu esencia pura, sin filtros, sin disculpas. Y esa autenticidad radical asusta a quienes todavía viven escondidos detrás de sus propias máscaras.
No puedes ser auténtico y popular simultáneamente. Elige. La popularidad requiere que ajustes tu mensaje para no ofender, que suavices tus verdades para no incomodar, que te conviertas en una versión diluida de ti mismo que todos puedan digerir. Pero la autenticidad exige lo opuesto, que hables tu verdad aunque divida, que vivas según tus principios aunque aísle, que seas exactamente quien eres aunque el mundo te rechace por ello. Dime, ¿desde qué región estás leyendo este mensaje? Comenta para que sepa hasta dónde están llegando estas palabras. Porque lo que necesitas comprender ahora es que el aislamiento que experimentas no es fracaso, es filtración. Estás siendo filtrado hacia tu verdadera tribu, hacia las personas que operan en tu frecuencia, hacia conexiones reales en lugar de relaciones superficiales, sostenidas por costumbre y conveniencia. Cuando subes demasiado, el mundo te fuerza a elegir entre dos caminos: regresar para ser aceptado o continuar hacia la soledad consciente. Y la mayoría elige regresar, porque no pueden soportar el peso del aislamiento. Pero los pocos que continúan descubren algo extraordinario al otro lado de esa soledad. Descubren que nunca estuvieron realmente solos. Estaban simplemente rodeados de las personas equivocadas. La cuarta verdad es la más liberadora y la más aterradora. Cuando dejas de encajar, también dejas de necesitar encajar. Existe un punto de no retorno en el ascenso donde la aprobación externa pierde su poder sobre ti. No porque te vuelvas insensible, sino porque finalmente comprendes que la opinión de quienes no caminan tu camino es irrelevante para tu destino. Este despertar no llega de golpe. Es un proceso gradual de desapego. Primero, dejas de buscar validación activamente. Luego, dejas de sentirte herido cuando no la recibes. Finalmente, llegas a un estado donde la presencia o ausencia de aprobación externa simplemente no registra en tu radar emocional. Tus decisiones se toman desde un centro interno inquebrantable, no desde la necesidad de gustar o ser comprendido. Pero este desapego tiene un precio que pocos anticipan. Te vuelves impredecible para los demás. Las personas están acostumbradas a manipularte a través de aprobación y rechazo. Cuando esas herramientas dejan de funcionar, pierden su influencia sobre ti, y eso los asusta profundamente. Porque un ser humano que no necesita tu aprobación es un ser humano que no puedes controlar. Y el control disfrazado de amor es el fundamento de la mayoría de las relaciones humanas. Observa las dinámicas de poder en cualquier relación y encontrarás este patrón. Uno controla a través del amor condicional. El otro se somete para mantener ese amor. Te amaré si te comportas como necesito que te comportes. Te rechazaré si creces más allá de lo que puedo comprender. Esta es la transacción implícita que sostiene millones de conexiones humanas. Y cuando te liberas de ella, esas relaciones colapsan, porque su fundamento era dependencia mutua, no conexión genuina. La independencia emocional que desarrollas en las alturas es percibida como frialdad por quienes todavía operan desde necesidad. Te acusarán de no sentir, de haberte vuelto calculador, de haber perdido tu humanidad. Pero la verdad es que no perdiste tu capacidad de sentir, simplemente dejaste de permitir que tus emociones te gobiernen. Sientes profundamente, pero ya no reaccionas impulsivamente. Amas intensamente, pero ya no desde la carencia. Te conectas auténticamente, pero ya no desde la necesidad de llenar vacíos internos. Esta madurez emocional es incomprensible para quienes todavía usan las relaciones como terapia. Ellos necesitan que otros llenen sus vacíos, que validen su existencia, que les den permiso para sentirse completos. Pero tú, que subiste lo suficiente, aprendiste que nadie puede llenar esos vacíos excepto tú mismo. Y esa autosuficiencia emocional, aunque liberadora,
Te coloca fuera del sistema de dependencias mutuas que la sociedad llama amor. Aquí está el secreto que nadie te cuenta. El amor real solo es posible entre seres completos. Dos personas que no se necesitan pero eligen estar juntas. Dos individuos que podrían caminar solos, pero deciden compartir el camino. Eso es conexión genuina. Todo lo demás es codependencia disfrazada de romance, carencia llamándose a sí misma amor, miedo al abandono pretendiendo ser compromiso. Cuando alcanzas este nivel de comprensión, tus estándares para las relaciones cambian radicalmente. Ya no toleras conexiones superficiales, ya no participas en conversaciones vacías, ya no inviertes energía en personas que están más interesadas en usar tu luz para sus fotografías que en caminar contigo en la oscuridad. Y este filtro estricto, aunque necesario, reduce dramáticamente el número de personas con quienes puedes conectar genuinamente. ¿Desde qué región estás siguiendo estas palabras? Escríbelo abajo, porque necesito saber cuántos están dispuestos a llegar hasta el final de esta verdad. Porque lo que viene ahora separará definitivamente a quienes están listos para la soledad consciente de quienes todavía se aferran a la ilusión de pertenencia universal. La soledad en las alturas no es ausencia de conexión, es ausencia de conexión mediocre. Es el espacio vacío que queda cuando eliminas todo lo que no es auténtico. Y ese vacío es aterrador, hasta que comprendes que es exactamente en ese vacío donde finalmente puedes encontrar a tu verdadera tribu. A las personas que no necesitan que te expliques porque ya recorrieron su propio camino hacia las alturas. A los que entienden sin palabras porque pagaron el mismo precio. El quinto nivel de revelación llega cuando comprendes que el aislamiento no es el final del viaje, sino el comienzo de una forma superior de conexión. Has pasado tanto tiempo lamentando lo que perdiste que no has notado lo que estás ganando. Mientras las relaciones superficiales se desvanecen, emergen conexiones de una profundidad que nunca experimentaste cuando estabas ocupado encajando. Existe una jerarquía de conexión humana que la mayoría nunca explora. En la base están las relaciones transaccionales. Te doy esto, tú me das aquello. Un nivel arriba están las conexiones emocionales. Compartimos sentimientos, nos consolamos mutuamente. Pero en la cima, casi inexplorado, está el nivel de conexión entre misiones. Dos individuos que no se necesitan emocionalmente, pero reconocen en el otro a alguien que también eligió el camino difícil. Alguien que también pagó el precio del ascenso. Alguien que entiende. Estas conexiones raras son diferentes en naturaleza. No requieren mantenimiento constante. Puedes no hablar con estas personas durante meses y cuando te reconectas es como si el tiempo no hubiera pasado. Porque lo que los une no es proximidad física ni historia compartida, sino reconocimiento mutuo. Ven en ti lo que pocos pueden ver, porque ellos también desarrollaron esa visión al subir su propia montaña. Pero encontrar estas conexiones requiere algo contraintuitivo. Debes estar dispuesto a estar completamente solo primero, porque mientras sigas llenando tu vida con conexiones mediocres por miedo al vacío, no dejarás espacio para que las conexiones extraordinarias emerjan. Es como llenar tu estómago con comida chatarra y luego quejarte de que no tienes hambre para el banquete. Primero debes vaciar, luego llenar. Primero debes soltar, luego recibir. Este proceso de vaciamiento es donde la mayoría se rinde. El espacio entre soltar lo viejo y encontrar lo nuevo es insoportable. Es el vacío del desierto, la noche oscura del alma, el silencio ensordecedor de una vida sin las distracciones familiares. Y en ese silencio, tu mente te atacará con dudas. ¿Cometiste un error? ¿Valió la pena?
¿Estarías mejor si hubieras elegido la comodidad sobre el crecimiento? Estas dudas no son señales de que estás en el camino equivocado. Son la última prueba. El sistema haciendo un último intento por recuperarte. Tu propia mente, condicionada por años de programación social, tratando de arrastrarte de vuelta a la seguridad del rebaño. Y si sobrevives este periodo sin ceder, sin llenar el vacío con conexiones desesperadas, sin regresar a patrones viejos solo para sentir pertenencia, algo milagroso sucede. El vacío se convierte en paz, la soledad se transforma en libertad. Y desde ese estado de completitud interna, comienzas a atraer exactamente las personas y oportunidades que corresponden a tu nueva frecuencia. No porque hayas cambiado tu estrategia externa, sino porque transformaste tu realidad interna. Y el mundo externo simplemente refleja ese cambio. Aquí está la paradoja más hermosa del ascenso. Cuando finalmente dejas de necesitar conexión, te vuelves magnético para conexiones genuinas. Cuando dejas de buscar aprobación, atraes admiración auténtica. Cuando aceptas completamente tu soledad, nunca vuelves a sentirte solo, porque la soledad que temías era en realidad el miedo a enfrentarte a ti mismo. Y una vez que cruzas ese umbral, una vez que te conoces completamente en el silencio, descubres que siempre fuiste la compañía más interesante que tendrás. Los mediocres interpretan esto como arrogancia. Se cree mejor que todos. Pero no es superioridad, es autoconocimiento. No es arrogancia, es autosuficiencia emocional. Has pasado suficiente tiempo contigo mismo en las profundidades que ya no necesitas validación externa para saber quién eres. Y esa certeza interna, esa roca sólida de identidad que construiste en la soledad, es lo que finalmente te hace digno de las conexiones extraordinarias que buscabas. Escribe en los comentarios desde qué región estás leyendo esto, porque este mensaje está alcanzando exactamente a quienes necesitan escucharlo. Y lo que viene ahora te mostrará que todo el dolor del ascenso tenía un propósito que solo se revela desde las alturas. Cuando miras hacia atrás desde donde estás ahora, ves con claridad perfecta por qué cada pérdida fue necesaria. Cada amistad que se desvaneció te liberó de compromisos que te habrían limitado. Cada rechazo te empujó hacia oportunidades mejores. Cada momento de soledad te enseñó lecciones que ninguna compañía podría haber transmitido. Y comprendes finalmente que el universo no te estaba castigando con el aislamiento, te estaba preparando para conexiones que solo pueden existir en las alturas. La sexta revelación destruye la última ilusión, la idea de que eventualmente encontrarás un lugar donde encajes perfectamente. La verdad es más radical. Cuando subes lo suficiente, comprendes que nunca fuiste hecho para encajar. Fuiste diseñado para destacar, para perturbar, para desafiar el orden establecido simplemente por existir en tu forma más auténtica. Esta comprensión llega como una liberación devastadora. Has pasado años, quizás décadas, tratando de resolver el rompecabezas de cómo ser tú mismo y aún así pertenecer. Has probado 1000 estrategias de adaptación. Has suavizado tus bordes, has ocultado tu intensidad, has fingido interés en conversaciones que te aburren mortalmente. Todo en el intento desesperado de encontrar tu tribu, tu lugar, tu hogar entre otros seres humanos. Pero la búsqueda estaba mal formulada desde el principio, porque la pregunta no es dónde encajas, sino para qué fuiste creado. Y cuando entiendes tu propósito real, cuando aceptas tu naturaleza disruptiva, cuando abrazas completamente tu rol como alguien que no fue diseñado para preservar el sistema, sino para desafiarlo, todo el dolor del aislamiento adquiere significado. No encajas porque no debes encajar.
Tu incomodidad en los espacios convencionales no es defecto, es diseño. Fuiste forjado en experiencias que la mayoría evita, templado en fuegos que otros no sobrevivieron, pulido por rechazos que destruirían a personalidades más frágiles. Y todo ese proceso doloroso tenía un propósito: convertirte en alguien capaz de ver lo que otros no ven, de decir lo que otros no se atreven a decir, de hacer lo que otros consideran imposible. Los innovadores nunca encajan en su época. Los visionarios son siempre malinterpretados por sus contemporáneos. Los que cambian el mundo son invariablemente rechazados primero por él. Esto no es casualidad, es patrón, porque la sociedad está diseñada para reproducirse a sí misma, para mantener el status quo, para castigar la desviación. Y tú, simplemente por ser auténtico, representas una amenaza existencial a ese orden. Cada vez que compartes tu visión y nadie la entiende, no es porque tu visión sea defectuosa, es porque estás viendo desde una altura que ellos no alcanzaron. Cada vez que propones una idea y es rechazada, no es porque la idea sea mala, es porque desafía paradigmas que la mayoría necesita mantener intactos para preservar su sentido de realidad. Y cada vez que actúas según tus principios y te aísla, no es porque tus principios sean erróneos, es porque vivir con integridad absoluta es tan raro que la mayoría lo percibe como extremismo. Aquí está la verdad que liberará o destruirá. No estás buscando un lugar donde encajar. Estás creando ese lugar con tu existencia. Cada decisión auténtica que tomas, cada compromiso que rechazas, cada vez que eliges tu verdad sobre la comodidad, estás construyendo un nuevo paradigma. No para encontrar tu tribu, sino para que tu tribu pueda encontrarte. Piénsalo así. Eres un faro. Los faros no buscan barcos, simplemente brillan. Y los barcos que necesitan esa luz específica navegarán hacia ti. Pero mientras estés ocupado tratando de encajar en puertos que no son tuyos, mientras estés apagando tu luz para no molestar a quienes prefieren la oscuridad, estarás saboteando el propósito mismo de tu existencia. La soledad del faro no es abandono, es función. Debes estar separado de la costa para cumplir tu rol. Debes brillar en la oscuridad para que tu luz tenga significado. Y debes aceptar que la mayoría de los barcos pasarán sin detenerse, que muchos ni siquiera notarán tu existencia, que solo unos pocos necesitarán exactamente la luz que emites. Y esos pocos son tu verdadera misión. ¿Desde qué región estás leyendo estas palabras? Comenta abajo, porque esta verdad está llegando a los que necesitan escucharla. Y lo que viene ahora cambiará tu percepción completa sobre el sacrificio del ascenso. Cuando finalmente aceptas que no encajar es tu superpoder, algo cambia en cómo te mueves por el mundo. Dejas de disculparte, dejas de explicarte, dejas de intentar convencer a otros de tu valor. Simplemente existes en tu frecuencia más alta y observas quién resuena. Y esa observación distante, esa capacidad de no tomar personalmente el rechazo, esa paz con tu propia rareza, es lo que finalmente te hace imparable. Porque alguien que no necesita ser comprendido no puede ser detenido por la incomprensión. La séptima verdad revela el costo oculto que nadie menciona. Cuando subes demasiado, no solo dejas de encajar con otros, también cargas con el peso de ver claramente mientras otros permanecen ciegos. Esta claridad es un regalo envenenado. Ver los patrones que atrapan a millones, comprender las mentiras que sostienen sistemas enteros, reconocer la mediocridad disfrazada de normalidad, todo esto sin poder hacer que otros lo vean, es una forma particular de tormento. Te conviertes en testigo de tragedias evitables. Ves a personas inteligentes desperdiciando su potencial en trabajos que odian porque tienen miedo de intentar algo diferente.
Observas relaciones tóxicas mantenidas por inercia y miedo a la soledad. Reconoces patrones autodestructivos, repitiéndose generación tras generación. Y lo peor es que sabes exactamente cómo podrían liberarse, pero también sabes que no puedes liberarlos. Porque la liberación solo es posible cuando alguien decide liberarse a sí mismo. Esta impotencia informada es más frustrante que la ignorancia. Cuando eras como ellos, al menos tenías la excusa de no saber mejor. Pero ahora que ves, ahora que comprendes, cada día sin actuar según ese conocimiento se siente como traición. Y cuando intentas compartir lo que ves, cuando tratas de despertar a otros, descubres que la mayoría prefiere el sueño cómodo a la vigilia incómoda. Te llamarán pesimista cuando solo estás siendo realista. Te acusarán de ser negativo cuando simplemente te niegas a participar en ilusiones colectivas. Te dirán que piensas demasiado cuando en realidad es que ellos piensan muy poco. Y eventualmente aprenderás la lección más dolorosa de las alturas. No puedes salvar a nadie que no quiere ser salvado. Tu claridad no es responsabilidad, es testimonio. Pero aquí está el peligro. Esta claridad puede convertirse en amargura si no la manejas correctamente. Es fácil volverse cínico cuando ves tanto desperdicio de potencial humano. Es tentador adoptar una actitud de superioridad cuando constantemente ves a través de las máscaras que otros usan. Es natural sentir desdén por la mediocridad cuando has probado la excelencia. Pero esa amargura te convertirá en exactamente lo que tus críticos acusan. Alguien que se cree mejor que todos. La maestría real en las alturas es mantener la claridad sin perder la compasión. Ver las limitaciones de otros sin juzgarlos por ellas. Comprender por qué permanecen atrapados sin sentirte superior por haber escapado. Reconocer que tuviste ventajas, momentos de gracia, encuentros fortuitos que facilitaron tu ascenso. Y que sin esos elementos podrías estar exactamente donde ellos están. Esta compasión informada es diferente de la condescendencia. No es sentir lástima por quienes no subieron. Es reconocer que cada persona está exactamente donde necesita estar para aprender las lecciones que su alma eligió. Algunos aprenderán desde la comodidad y nunca necesitarán el dolor del ascenso. Otros, como tú, solo aprenden a través del fuego. Y ningún camino es superior al otro. Simplemente son diferentes. Cuando alcanzas esta perspectiva, el peso de tu claridad se transforma. Ya no es carga, es herramienta. Ya no estás frustrado por lo que otros no ven, estás en paz con tu rol como alguien que ve por ellos, como el vigía en la torre que advierte de peligros que otros no pueden detectar desde el suelo. Algunos escucharán tu advertencia, otros no. Pero tu responsabilidad no es controlar sus decisiones, es simplemente reportar lo que ves desde tu perspectiva única. Dime desde qué región estás siguiendo este mensaje. Escríbelo en los comentarios porque necesito saber hasta dónde está llegando esta verdad. Lo que viene ahora te mostrará cómo transformar el peso de la claridad en poder. La claridad que tanto te ha costado desarrollar es tu ventaja competitiva más valiosa. Mientras otros se mueven a ciegas, reaccionando a síntomas sin ver causas, tú puedes anticipar, planear, maniobrar con precisión quirúrgica. Esta visión superior es lo que convierte el aislamiento del ascenso en ventaja estratégica, porque no necesitas consenso cuando puedes ver el futuro que otros aún no imaginan. La octava revelación expone la paradoja más brutal. Cuanto más exitoso te vuelves, más solitaria se vuelve tu victoria. Has alcanzado metas que alguna vez parecían imposibles. Has construido lo que otros solo sueñan. Has demostrado que tenías razón sobre tu visión cuando todos dudaban. Pero cuando llegas a la cima y miras alrededor buscando con quién celebrar,
descubres que la mayoría de quienes comenzaron contigo se quedaron en valles inferiores. Esta soledad de la victoria es particularmente cruel porque llega en el momento donde más necesitarías compañía. Has trabajado años para este momento, has sacrificado incontables horas, has resistido críticas y dudas, has perseverado cuando abandonar era más fácil. Y ahora que finalmente tienes la prueba de que valió la pena, no hay nadie que genuinamente entienda la magnitud de lo que lograste. Los que están arriba contigo son tan pocos que convertirlos en amigos requeriría vulnerabilidad que la mayoría no puede permitirse. Porque en las alturas, todos son competidores potenciales. Todos están guardando sus estrategias. Todos están protegiendo sus territorios. La camaradería genuina es casi imposible cuando cada persona en tu nivel está luchando por mantener o expandir su posición. Y los que están abajo, los que te conocieron antes, no pueden celebrar tu victoria sin sentirse disminuidos por ella. Tu éxito les recuerda su estancamiento. Tu logro es un espejo cruel que refleja todo lo que ellos no alcanzaron. Entonces, sus felicitaciones vienen teñidas de envidia. Sus palabras de celebración suenan huecas. Sus intentos de alegrarse por ti están contaminados por su propia decepción consigo mismos. Así que te encuentras en un limbo emocional. Demasiado arriba para los de abajo, demasiado nuevo para los de tu nivel, demasiado solo incluso en medio de multitudes que te aplauden. Y comienzas a entender por qué tantos que alcanzan el éxito desarrollan adicciones, comportamientos destructivos o simplemente se vuelven amargos. Porque el vacío emocional en la cima es real y si no lo llenas con algo trascendente, te consumirá. Aquí está la verdad que nadie en la base comprende. El éxito no resuelve tus problemas internos, simplemente los revela con mayor claridad. Si eras infeliz antes del éxito, serás infeliz después. Si buscabas validación externa antes de la fama, la buscarás más desesperadamente después. Si usabas relaciones para llenar vacíos internos antes del dinero, lo harás más compulsivamente después. El éxito es un amplificador, no un sanador. Por eso tantos que alcanzan la cima públicamente colapsan privadamente, porque pasaron tanto tiempo persiguiendo metas externas que nunca hicieron el trabajo interno necesario para sostener lo que construyeron externamente. Subieron la montaña sin desarrollar la madurez emocional necesaria para habitar las alturas. Y las alturas no perdonan inmadurez. La soledad de la victoria te fuerza a enfrentar una pregunta fundamental. ¿Construiste esto por el destino o por el viaje? Si lo hiciste por el aplauso, por la validación, por el reconocimiento, entonces la soledad de la cima te destruirá, porque descubrirás que ninguna cantidad de aplausos llena el vacío interno. Pero si lo hiciste por el proceso mismo, por el desafío de ver hasta dónde podías llegar, por el puro placer de dominar tu oficio, entonces la soledad no te afectará, porque tu recompensa nunca dependió de audiencia. ¿Desde qué región me estás leyendo ahora? Déjalo en los comentarios, porque este mensaje está encontrando exactamente a quienes deben escucharlo. Y lo que viene revelará el secreto para convertir la soledad de la victoria en combustible para victorias mayores. La clave está en redefinir qué significa ganar. La mayoría busca victorias que puedan exhibir, que impresionen a otros, que generen admiración externa. Pero las victorias reales, las que realmente importan, son invisibles. Son las batallas internas que ganaste cuando nadie estaba mirando. Los momentos donde elegiste integridad sobre conveniencia. Las veces que persististe cuando abandonar era completamente justificable. Esas victorias privadas son las que construyen el carácter necesario para sostener el éxito público.
La novena verdad te lleva al borde del abismo psicológico. Cuando subes demasiado, enfrentas el terror de la autenticidad total. Ya no puedes esconderte detrás de roles sociales, expectativas ajenas o identidades prestadas. Estás completamente expuesto, obligado a sostener tu propia existencia sin muletas externas. Y ese nivel de responsabilidad personal es lo que separa a quienes permanecen en las alturas de quienes eventualmente descienden. La mayoría de las personas vive escondida detrás de identidades grupales. Se definen por su trabajo, su familia, su nacionalidad, sus creencias heredadas. Pero cuando subes, estas identidades se revelan como máscaras. Ya no puedes decir, soy así porque mi cultura es así, o pienso esto porque mi grupo piensa esto. Cada creencia debe ser examinada. Cada valor debe ser conscientemente elegido. Cada aspecto de tu identidad debe ser auténticamente tuyo, no simplemente adoptado por conveniencia social. Este proceso de autenticación total es agotador. Requiere que cuestiones absolutamente todo lo que alguna vez aceptaste como verdad. Tus creencias políticas, tus valores morales, tus preferencias estéticas, tus metas de vida, todo debe pasar por el filtro de ¿esto es realmente mío? ¿O simplemente lo acepté porque era más fácil que pensar por mí mismo? Y la mayoría de lo que descubres es que has vivido según un guión escrito por otros. Pero aquí está el peligro. Cuando comienzas a soltar identidades prestadas, experimentas lo que los místicos llaman muerte del ego. No es muerte física, es muerte psicológica. Es la disolución aterradora de todo lo que creías ser, y en ese espacio vacío, en esa tierra de nadie entre quien eras y quien estás convirtiéndote, te enfrentas al terror existencial puro, sin identidad que te defina, sin grupo que te sostenga, sin creencias que te consuelen. Eres solo conciencia desnuda preguntándose qué hacer con esta existencia. La mayoría no sobrevive esta fase. Regresan corriendo a las identidades que estaban cuestionando. Vuelven a adoptar las creencias que estaban examinando. Se reintegran a los grupos que estaban dejando. Porque el vacío de la autenticidad parcial es más aterrador que la prisión de la falsedad total. Al menos en la prisión hay paredes conocidas. En el vacío solo hay potencial aterrador. Pero los pocos que permanecen en ese vacío sin huir, sin llenar el espacio desesperadamente con nuevas identidades prestadas, los que pueden simplemente existir en la incomodidad de no saber quiénes son por un periodo extendido, estos descubren algo extraordinario. Descubren que no necesitan identidad fija, que pueden existir como proceso fluido de creación continua, que su esencia no es un sustantivo, sino un verbo. Esta realización te libera completamente de la necesidad de encajar, porque ya no tienes una identidad fija que proteger. No hay yo congelado que necesite validación externa. Eres flujo constante, reinvención perpetua, exploración sin fin. Y desde ese estado de identidad líquida, puedes moverte entre mundos sin pertenecer a ninguno. Puedes hablar todos los idiomas sin ser nativo de ninguno. Puedes participar en todos los juegos sin estar atado a ninguno. Pero esta libertad tiene un costo. Nunca volverás a sentir pertenencia total. Porque pertenencia requiere identidad fija, requiere que seas predecible, categorizable, comprensible. Y tú, que has muerto y renacido múltiples veces, que has soltado cada identidad que alguna vez te definió, ya no puedes ser reducido a categorías simples. Eres indefinible y por lo tanto siempre ligeramente alienígena, incluso en los espacios más familiares. Escribe desde qué región estás siguiendo estas palabras. Comenta abajo porque necesito saber hasta dónde está llegando este mensaje que está transformando perspectivas. Lo que viene ahora
te mostrará por qué todo este dolor era absolutamente necesario. La paradoja final es que solo cuando mueres completamente a lo que eras, puedes nacer completamente en lo que estás destinado a ser. Y ese nacimiento requiere el funeral completo de tu identidad anterior. No puedes llevarte nada del viejo mundo al nuevo. No puedes mantener viejas creencias mientras adoptas visiones nuevas. No puedes aferrarte a relaciones obsoletas mientras construyes conexiones auténticas. Debes soltar completamente para recibir completamente. La décima y final verdad sintetiza todo. Cuando subes demasiado, no es que ya no encajas en ningún lugar, es que finalmente encajas en tu lugar, el único lugar que siempre estuvo esperándote, el espacio que solo tú puedes ocupar. Y ese lugar está en las alturas, solo, pero completo, aislado, pero poderoso, incomprendido, pero absolutamente cierto a tu esencia. Todo el dolor del ascenso, cada amistad perdida, cada momento de soledad desgarradora, cada noche cuestionando si valía la pena, todo convergía hacia este momento de comprensión total. No estabas siendo castigado con aislamiento, estabas siendo liberado de conexiones que te habrían impedido alcanzar tu potencial máximo. No estabas perdiendo tu lugar en el mundo. Estabas siendo guiado hacia el único lugar donde tu existencia tiene sentido completo. Las personas que permanecieron en valles inferiores no eran malas ni limitadas. Simplemente tenían diferentes destinos. Su viaje requería comunidad, pertenencia, seguridad de números. El tuyo requería soledad, singularidad, el terror y la gloria de estar completamente expuesto. Ambos caminos son válidos, pero son mutuamente excluyentes. No puedes tener comunidad y altura máxima simultáneamente. Debes elegir. Y elegiste. Quizás no conscientemente al principio. Quizás el camino te eligió a ti, tanto como tú lo elegiste a él. Pero en algún punto cruzaste el umbral de no retorno. El punto donde regresar era más doloroso que continuar. El momento donde ser auténtico se volvió más importante que ser aceptado. La decisión donde tu visión personal superó la necesidad de validación grupal. Esa elección, consciente o inconsciente, te colocó en una trayectoria que eventualmente te llevaría aquí, a este lugar de claridad brutal, donde ves todo tu viaje desde perspectiva de águila, donde entiendes que cada aparente desvío era realmente parte del camino, donde reconoces que las pérdidas eran liberaciones disfrazadas, donde finalmente aceptas que la soledad no era el precio del éxito, era el portal hacia la versión de ti mismo que siempre estuvo esperando emerger. Ahora miras hacia atrás y ves la montaña que subiste. Ves a las personas en varios niveles, algunas apenas comenzando, otras a medio camino, unas pocas cerca de donde estás, y comprendes algo que solo puede saberse desde las alturas. Cada persona está exactamente donde necesita estar. No hay juicio, no hay superioridad, solo reconocimiento de que diferentes almas eligen diferentes desafíos. Y miras hacia adelante y ves montañas aún más altas, porque este no es el fin del viaje. Cada cumbre alcanzada revela cumbres mayores. Cada nivel de maestría demuestra cuánto más hay por dominar. Cada victoria confirma que el verdadero juego nunca fue llegar a la cima, sino convertirse en alguien capaz de escalar continuamente sin importar cuán alto llegues. Esta es la mentalidad que separa a los temporalmente exitosos de los legendarios. Los primeros celebran llegar y se detienen. Los segundos comprenden que el ascenso es el destino, que el crecimiento es el objetivo, que la transformación continua es el propósito. Y desde esa perspectiva, la soledad deja de ser problema. Es simplemente la realidad operativa
de quienes eligieron el camino de expansión perpetua. Las personas más interesantes que conocerás en tu vida serán las que encontrarás en estas alturas, los que también pagaron el precio, los que también caminaron a través del fuego del aislamiento y emergieron transformados, los que entenderán sin que tengas que explicar porque sus cicatrices coinciden con las tuyas. Y estas conexiones, aunque raras, aunque espaciadas, aunque requieran que estés dispuesto a caminar solo por largos periodos entre encuentros, valen más que 1000 conexiones superficiales en los valles. Porque cuando dos personas que han subido sus propias montañas se encuentran, no necesitan juegos sociales, no necesitan máscaras, no necesitan versiones editadas de sí mismos, simplemente se reconocen. Y en ese reconocimiento hay una forma de intimidad que las personas en los valles nunca experimentarán. Es la intimidad de almas que han mirado al abismo y decidieron continuar de todas formas. Entonces la pregunta final no es si dejar de encajar fue doloroso. Claro que lo fue. La pregunta es si ese dolor te destruyó o te refinó, si te hizo amargo o sabio, si cerraste tu corazón o lo abriste más ampliamente mientras lo protegías más sabiamente. Si permitiste que el aislamiento te convirtiera en ermitaño resentido o en ser humano completo que simplemente opera en frecuencia diferente. La respuesta a esa pregunta determina si tu ascenso fue éxito o tragedia, porque puedes llegar a la cima y aún así perderte a ti mismo en el camino. Puedes ganar el mundo entero y perder tu humanidad. Puedes alcanzar todas tus metas y descubrir que te convertiste en alguien que odias. Esta es la verdadera prueba de las alturas, no si llegaste, sino quién eres cuando llegas. Los que llegan intactos, los que mantienen su compasión a pesar de la soledad, los que conservan su humildad a pesar del éxito, los que permanecen conectados con su esencia a pesar de todas las transformaciones. Estos son los verdaderos maestros, no porque sean perfectos, sino porque resistieron el viaje sin permitir que los endureciera completamente. Escribe desde qué región estás leyendo este mensaje final. Comenta abajo, porque necesito saber hasta dónde llegó esta verdad que ahora vive en ti. Cuando subes demasiado y ya no encajas, tienes dos opciones. Puedes lamentarlo, puedes vivir en nostalgia perpetua de tiempos más simples, puedes convertir tu soledad en identidad de víctima, o puedes aceptarlo, puedes reconocer que fue necesario, puedes transformar tu aislamiento en fortaleza inexpugnable desde donde operas con poder que los habitantes de los valles nunca comprenderán. La elección es tuya, siempre lo fue, siempre lo será. Y esa es la libertad final de las alturas. Nadie puede tomar decisiones por ti, porque nadie más está donde estás. Tu soledad es tu soberanía, tu aislamiento es tu autonomía absoluta. Y si puedes sostener eso sin quebrarte, si puedes abrazar esa responsabilidad total sin huir, entonces descubrirás que nunca estuviste buscando un lugar donde encajar. Estabas buscando el coraje para crear tu propio lugar, para establecer tu propio estándar, para vivir según tu propia visión sin disculpas, sin compromisos, sin la necesidad de que nadie más lo entienda. Y ese lugar, ese espacio único que solo tu existencia puede ocupar, ese territorio que solo tu vida puede reclamar, siempre estuvo esperándote en las alturas. Bienvenido a casa. No es cómoda, no está poblada, no ofrece las certezas que los valles prometen, pero es tuya, completamente tuya, y en un mundo donde la mayoría vive en espacios prestados, siguiendo mapas dibujados por otros, habitando identidades heredadas, eso es más valioso que cualquier pertenencia que pudieras haber tenido abajo. Ahora que estás aquí, ahora que comprendes, ahora que aceptaste el precio y pagaste sin resentimiento, solo queda una pregunta. ¿Qué montaña escalarás después?
Porque esto nunca fue sobre llegar, fue siempre sobre convertirte en alguien que nunca deja de escalar. Y esa transformación, esa evolución de buscador de cimas a escalador perpetuo, es el verdadero significado de subir demasiado para encajar. No encajas porque no estás hecho para quedarte, estás hecho para ascender infinitamente. Y ese es tu destino, tu maldición y tu regalo más grande.